Hola amigos de Tareas Wiki, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy veremos integrales inmediatas. Hay que tener en cuenta la definición. La definición de integral dice, si f de x es una función con derivada f' de x, entonces f de x se llama integral indefinida o antiderivada de f' de x. La antiderivada de una función no es única. Un ejemplo son las siguientes funciones. Tenemos x cúbica más 4, x cúbica menos 1. Esas son todas antiderivadas de mi función f' de x es igual a 3x cuadradas, puesto que las antiderivadas de f' de x quedan incluidas en f de x es igual a x cúbica más c, en donde c se llama constante de integración. Para denotar la integral indefinida de f' de x se le llama, tenemos nuestro simbolito que es como una S alargada y escribimos nuestra función derivada para poderla integrar. Entonces, cuando nosotros vemos este símbolo, significa que nosotros tenemos que integrar nuestra función. Entonces, queda que la integral de 3x cuadrada de x es igual a x cúbica más c, donde c recuerden que es mi constante de integración. Bueno, todo esto es más fácil de ver con algunos ejemplos, pero para esto antes vamos a ver algunas fórmulas. Existen varias fórmulas de integración, hoy solamente nos vamos a enfocar en las básicas, que son las que nos debemos de saber para poder resolver casi la mayoría de los problemas. La primera fórmula es, ¿qué quiere decir esta fórmula? Bueno, dice la integral de du más dv menos dw. Lo único que nos quiere decir, bueno, es que nosotros, si tenemos varias funciones, nosotros debemos separarla en varias integrales. Por ejemplo, tenemos la integral de 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3. Ok, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, aquí yo tengo la integral de 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3. Si se fijan, todo esto está en un paréntesis y al lado tengo una dx. Bueno, ¿qué significa nuestra dx? Se le llama diferencial, le llamamos en matemáticas, pero bueno, ¿qué es lo que indica? Lo único que indica es qué letra tenemos que integrar. En este caso tiene una x, entonces indica que nosotros debemos integrar con respecto a la letra x. Bueno, eso es lo único que nos dice nuestra primera fórmula de integración. Una segunda fórmula de integración es la integral de a dv es igual a integral de dv. Bueno, esta fórmula, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, esta fórmula lo que nos dice es que hay que saber quién es a. Bueno, recuerden, aquí tengo una v, ¿qué es lo que dice? Bueno, que yo tengo que integrar con respecto a v. Esta a es una constante, recuerden que es una constante es cualquier valor numérico. Bueno, entonces, para nosotros, cuando nosotros tenemos una constante multiplicando a una función, bueno, lo único que hacemos es sacar nuestra constante de la integral y solamente integrar nuestra función. Ok, una siguiente fórmula, por ejemplo, yo tengo la integral de 3 de x. Ok, entonces aplicando la fórmula anterior, la fórmula número 2, ¿qué es lo que nos dice? Este 3 es una constante. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta constante según nuestra fórmula? Lo único que tengo que hacer es sacarla de nuestra integral. Entonces nuestra integral quedaría 3 por la integral de dx. Ok, la siguiente fórmula que vamos a ver es la integral de dx. Bueno, nuestra fórmula dice que esto es igual a x más
c. Recuerden que c es nuestra constante de integración. Entonces, bueno, siempre que nosotros tengamos la integral de dx, ¿qué quiere decir? Que nuestra integral, el resultado de nuestra integral es x más c. Ok, ahora si tuviéramos la integral de dv, bueno, esto también sería igual a, que acá estábamos derivando con respecto a x, aquí estamos derivando con respecto a v. Entonces, bueno, acá la letra que quedaría ya no sería x, sería v más c. Y así dependiendo de la letra con la que ustedes estén integrando. La siguiente fórmula que vamos a ver es la integral de x elevado a una potencia, donde su fórmula nos dice que de resultado nos da x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Ok, siempre que resolvamos una integral siempre va a tener, siempre le tenemos que agregar el más c, o sea, siempre tenemos que agregar nuestra constante de integración. Ok, vamos a ver un ejemplo con esta fórmula. Yo tengo la integral de x a la 4 de x. Bueno, ok, si se fijan aquí, tenemos una x y está elevado a un exponente, que en este caso es 4. Bueno, aquí vamos a poner que n va a valer 4. Ok, entonces para resolver nuestra integral, lo que tenemos que hacer, bueno, es aplicar nuestra fórmula. Lo único que hacemos es x a la n, pero ¿quién es n? Bueno, n es 4, más 1, dice nuestra fórmula, sobre 4 más 1, más nuestra constante de integración. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es x a la 4 más 1, bueno, eso es 5. ¿Sobre qué? Sobre 5 más nuestra constante de integración, y nosotros ya resolvimos nuestra integral. Ok, entonces ahora vamos a ver más ejercicios utilizando todas las fórmulas que hemos visto. Por ejemplo, bueno, entonces tenemos la siguiente integral: 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3. Bueno, esta es la primera que hicimos, entonces ahora vamos a resolverla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la fórmula número 1 que vimos. Ok, la fórmula número 1, recuerden, nos decía que si yo tengo varios términos, entonces lo conveniente es separarlo en varias integrales. Entonces nos quedaría así: la integral de 5x cúbica por dx. Y recuerden, es importante poner el dx, ¿por qué? Porque nos va a indicar cuál letra es la que tenemos que integrar. Entonces seguimos, más 2x cuadrada de x menos integral de 6x de x más la integral de 3 de x. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la fórmula número 2. La fórmula número 2, recuerden, lo que nos decía era que si yo tengo una constante multiplicando por una función, entonces yo tengo que sacar la constante. En este caso, ¿cuáles son las constantes? Los números que tenemos, en este caso el 5, el 2, el 6 y el 3. Ok, entonces voy a sacar el 5 y queda 5 integral de x cúbica de x más la integral de 2x cúbica de x menos 6 integral de x más 3 integral de x. Bueno, entonces ahora tenemos que integrar nuestras funciones. En este caso es x cúbica, x cuadrada, x y de x. Ok, ¿cómo vamos a integrar x cúbica? Bueno, para integrar x cúbica tenemos que utilizar la fórmula número 4. ¿Por qué? Porque dice que tenemos una x elevada a un exponente. Bueno, aplicando la fórmula número 4, el 5 lo dejamos tal cual. Lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula para x cúbica. Lo que nos decía era que poníamos una x, luego nuestro exponente más 1 sobre nuestro exponente más 1. Seguimos, bueno, el 2, que es nuestra constante, lo dejamos ahí e integramos nuestra función x cuadrada, donde vamos a aplicar la misma fórmula número 4. ¿Por qué? Porque tenemos una x elevada a un exponente. Entonces nos va a quedar x a la 2 más 1 sobre
2 más 1. Seguimos, menos 6. Ok, ¿esta cómo la integramos? Bueno, x tiene de exponente 1, aunque no se vea. Entonces también nosotros vamos a aplicar la fórmula número 4, la del exponente. Entonces abrimos un paréntesis y nos queda x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más, bueno, aquí ponemos el 3 y vamos a aplicar para integrar de x la fórmula número 3 que vimos, que dice que la integral de dx es x. Y ahora sí, una vez que yo ya acabé de integrar todo, le agregamos el más c, que nunca se les puede olvidar ese más c porque les puede causar muchos dolores de cabeza. Entonces, ahora seguimos. Tenemos un 5 que va a multiplicar a x a la 3 más 1, 4, sobre 3 más 1, 4, más 2 por x más 1, que es 3, sobre 2 más 1, que es 3, menos 6 por x a la 2 sobre 2, más 3x más c. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, aquí ya está resuelta nuestra integral. Lo que faltaría es solamente reducir los términos en caso de que se pueda. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, este es un 5 que está multiplicando a una fracción. Entonces lo que vamos a hacer, al 5 le ponemos un 1 abajo, al 2 le ponemos un 1 abajo y al 6 le ponemos un 1 abajo. Ok, entonces empezamos a multiplicar. Recuerden, multiplicación de fracciones son los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. Es decir, los números de arriba por el número de arriba y el número de abajo por el número de abajo. Entonces, aquí el 5 va a multiplicar a x cuarta y me va a quedar 5x cuarta sobre 1 por 4 es 4. Seguimos, más 2 por x cúbica, bueno, es 2x cúbica sobre 1 por 3, pues es 3, menos 6 por x cuadrada, 6x cuadrada sobre 2 más 3x más c. Ok, incluso si nosotros quisiéramos reducirlo aún más, 5 entre 4 pues nos da un número decimal. Bueno, entonces eso así lo dejamos. 2 entre 3 también nos da un número decimal, entonces ese también así lo dejamos. Y 6 entre 2 nos da un número entero, que es el número 3. Entonces nosotros, si queremos, podemos quitar ese 6 entre 2 y mejor escribirlo como un 3x cuadrada. Y este es el resultado de nuestra integral de 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3. Y bueno, amigos de Tareas Wiki, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, denle like y suscríbanse.